Seguramente muchos de vosotros sabéis que el mes pasado Elon Musk reveló un montón de detalles sobre su nueva arquitectura, sobre el Starship y el Super Heavy. Era bueno, una presentación que hizo en Boca Chica, en Texas, de noche con su flamante Starship detrás y reveló un montón de detalles, habló de un montón de cosas. Y han habido bastantes vídeos en internet, en YouTube, en el cual se han descrito todo tipo de cosas sobre el Starship, cómo será y sobre Super Heavy, que es el booster de la máquina. Pero yo la verdad querría hacer un vídeo, y este es el vídeo que estoy haciendo, en el cual solo os voy a hablar de los planes de Elon Musk para las próximas versiones del Starship, o sea, el camino desde el momento actual en el que ha hecho esta presentación del Starship Mark I, o sea, el Mark I, hasta el Starship orbital, que ha estado explicando qué es lo que haría, los cambios que iría haciendo en cada una de las Starships hasta llegar allí. Porque el Starship que ha presentado, el que tiene detrás en el vídeo y que se ve ahí flamante, no es el Starship que va a llegar a órbita. Ese es un Starship de prueba, que es, como digo, el Mark I. Vale, comencemos. Entonces, el Starship que ha presentado es un Starship, como os digo, es el Mark I, tiene un peso que es de alrededor de 200 toneladas. Pero realmente el objetivo al que quiere llegar es que pese solo 150 toneladas. Cuando hablamos de 200 toneladas o 150 toneladas, son toneladas sin combustible. O sea, solo el hardware de la máquina, pero sin haber cargado el combustible. Entonces, ya el hecho de que pese 200 toneladas quiere decir que ese Starship no sería el que ha presentado en Boca Chica esta noche, la noche esta de finales de octubre, no es un Starship que pueda ser reutilizable, porque para él, por lo que he explicado, 150 toneladas es la masa máxima razonable con la cual un Starship podría llegar a ponerse en órbita con reusabilidad total. O sea, un sistema en el cual el Super Heavy, que es el booster, la primera fase, pues despegue, empuje al Starship hasta una cierta altitud y una cierta velocidad, luego el Starship utiliza sus motores para acelerar aún más, se pone en órbita y luego deorbitando con un encendido para retroceder, para reducir la velocidad, pues entonces vuelve y consigue aterrizar propulsivamente en una pista de aterrizaje de forma vertical. Pues esto es lo que él considera que es la reusabilidad total, o sea, no es como los cohetes que tiene actualmente el Falcon 9, que lo que recupera es la primera fase del cohete, la segunda fase se pierde. Pues en este caso la reusabilidad sería total, porque recupera la primera fase, que es el Super Heavy, el booster, y recuperaría la segunda fase, que es el Starship. Pero esto solo es posible con 150 toneladas de masa. Si la masa es superior, la cantidad de combustible que necesita para ponerse en órbita, pues ya sería demasiada como para que le quede combustible suficiente para que pueda volver a la superficie terrestre en un estado que no sea destructivo, o sea, que no se rompa porque choca contra la superficie o cualquier otro problema. Pues eso, 150 toneladas es este límite. Y él tiene un camino claro para llegar a las 150 toneladas. De hecho, cree que al final podrá llegar incluso a Starships de 120 toneladas y dice bueno, si consiguiera, que podría quizás hasta conseguir 110 y que 99 lo considera que sería súper épico. Y lo dijo con estas palabras en inglés, naturalmente. Entonces, ¿qué quiere hacer con este Mark I? Lo que quiere es llegar a 20 kilómetros de altitud. Esto es muy arriba, esta es una altura muy importante, pero está muy lejos de lo que es la frontera del espacio, que son aproximadamente unos 100 kilómetros de altitud. De todas maneras, no es un tema de llegar al espacio, no llegar, sino llegar al espacio y ponerse en órbita. ¿Vale? Que esto requiere mucha más velocidad que simplemente llegar y rascar el espacio. El Mark I no pretende esto, no quiere ni siquiera llegar al espacio. Lo que quiere es comprobar que todos los sistemas son correctos y que tiene un buen control del ascenso, al menos hasta lo que serían los 20 kilómetros y a la velocidad a la que llegaría, pero sobre todo el descenso.
O sea que puede hacer un descenso controlado y un aterrizaje controlado en la pista designada por los que programen el vuelo. Entonces, lo más importante es el asegurarse de que la reentrada atmosférica es correcta. Y ni siquiera sería una prueba de reentrada atmosférica en condiciones normales de reusabilidad, porque cuando volviera en el futuro un Starship reusable, pues tendría que hacerlo a una velocidad muchísimo mayor. Entonces, es muy importante, pero todavía le quedan más hitos que cumplir. Entonces, este Starship en principio haría su primer vuelo, que según él, bueno, no, primero sería relativamente corto y al final llegaría pues hasta los 20 kilómetros de altitud. Pues calcula que sería pronto el primer vuelo. Pero ese vuelo a 20 kilómetros de altitud, según él, sería en 1 o 2 meses desde el momento en que hizo la presentación. O sea que, bueno, yo estoy grabando esto a principios de octubre, quiere decir que a finales de octubre o en noviembre, en algún momento, pues tendríamos el primer vuelo ya a 20 kilómetros de altitud, lo cual sería espectacular. Entonces, él hablaba también de que Boca Chica y también Cabo, que es otra localización en Florida para fabricación de Starships y Super Heavies, actuarían de forma competitiva. Entonces él, cada una de los Starships que se vayan haciendo los ha ido llamando de distintas maneras, ¿no? Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV, hasta Mark V, entiendo. Entonces el Mark I es este, y llegaría a unos 20 kilómetros de altura. En unos 2 meses o menos tendríamos el Mark II, que sería el segundo construido. Estos dos Starships estarían hechos con planchas de acero que, que, que son soldadas una tras otra para hacer los cilindros que forman parte de la estructura general de las Starships. Pero estos solo serían el Mark I y el Mark II. A partir del Mark III, el Mark III, la forma de construcción sería totalmente diferente. Utilizarían eh, para para toda la superficie del Starship se utilizaría una lámina única de acero que se cosería o se soldaría por una sola zona. Al contrario que ahora, que como digo es con planchas de acero que se van soldando. Entonces sería una forma de construirlo mucho más sencilla. Entonces, a partir del Mark III, como os digo, tendría esta forma de ser construida, pero también habrían diferencias. Por ejemplo, los actuators, o sea, las aletas que tiene para el control en la atmósfera, en el Mark I y en el Mark II, son con sistemas hidráulicos. Sistemas hidráulicos que la presión hidráulica se obtiene mediante motores eléctricos. Pero a partir del 3 y luego el 4, el 5 y así, él lo que quiere es que motores eléctricos directamente controlen estas aletas. Y luego hay otros temas que son interesantes, como por ejemplo, el control de la posición, aparte de estas aletas, se hace con lo que son pequeños propulsores que lo que emiten son gases. Y de la misma manera que el motor principal, que funciona expeliendo gases, pero son gases calientes, ¿no? por combustión, estos son de gas frío, típicamente nitrógeno o así. Entonces, el Mark I, el II y el III funcionarían con cold gas thrusters, o sea, con thrusters, con impulsores de gas frío. Pero a partir del 4, en principio, trabajarían con lo que sería combustión, o sea, sería con motores que generarían gases calientes por combustión, que son mucho más eficientes que los gases, tienen un impulso mucho mayor. Y esto sería con motores que funcionarían con metano y oxígeno, pero que no sería metano líquido y oxígeno líquido, sino que sería metano gas y oxígeno gas, lo que permitiría que estos motores, que son solo para controlar la posición de la nave, pudieran funcionar a cualquier régimen de aceleración, o sea, cualquier nivel de G podrían funcionar y en cualquier orientación, cosa que no sucede con los que funcionan con metano líquido o con oxígeno líquido. Entonces,
cree que más o menos el Mark 4 lo tendría en 4 o 5 meses, el Mark 3 lo podría tener a partir de unos 2 meses pasado el Mark 2 o así, o sea, en principio en 1 a 3 meses después de estas dos primeras generaciones podría tener el Mark 3. Y de hecho comentó que el primer orbital, el primero que podría llegar a la órbita, quizás no de forma totalmente reutilizable, podría ser el Mark 3. ¿Qué más? Habló muchísimo sobre los sistemas de los escudos térmicos y cómo serían, ¿no? Y el temas del acero y tal. Pero lo siguiente que es interesante es hablar de los motores. Los motores del Mark I y el Mark II son básicamente tres Raptors, que son estos motores de alta eficiencia que funcionan con metano y oxígeno líquido. Estos tres Raptors son los que se llaman Raptors atmosféricos y que tienen la capacidad de mover el motor, el ángulo en el cual el motor dirige el chorro, para poder justamente dirigirlo en distintas direcciones y así situar la nave e impulsarla hacia un sitio y hacia otro para poder maniobrar. A partir del 3, el 4 y el 5, o sea, el Mark III, el 4 y el 5, ya tendrían 6 Raptors, 3 de este tipo atmosféricos que están especializados en funcionar de manera eficiente en la atmósfera, o sea, con presión atmosférica, y además que tienen la capacidad de cambiar el ángulo en el cual dirigen el chorro, y luego 3 de tipo orbital, que funcionan mejor en el vacío del espacio y que a la vez no tienen esta capacidad de cambiar el ángulo del chorro, porque tampoco es una cosa tan importante, funciona de otra manera en el espacio, el control de attitude. Entonces, aparte del Starship, habló de la evolución del Super Heavy, que es el booster. Y básicamente habló de que el Super Heavy podía tener desde 24 a 37 motores. Y esto no es una tontería, porque de hecho una cosa que dijo es que para poder lanzar realmente a una carga con eficacia al espacio, en principio lo que cree es que le harían falta unos 31 motores. Entonces, ¿por qué hablaba de 24? Seguramente porque eso sería para hacer pruebas, aunque eso no lo dijo. Otra cosa que comentó es que el Super Heavy, el development del Super Heavy va un poco más atrás porque el factor limitante que tienen en este momento para el desarrollo de sus máquinas es el hecho de que no tienen suficientes motores Raptor. Están gastando una cantidad enorme, necesitan un montón de motores para poder hacer el Mark I, el Mark II, el Mark III, el Mark IV, el Mark V y así. Entonces, Mark I necesita 3 Raptors, Mark II otros 3, el Mark III en principio podría necesitar 6 porque tiene estos los atmosféricos y los espaciales, el Mark IV también, entonces son bastantes. Y luego el Super Heavy necesitan al menos 2 Super Heavies, uno que esté en Boca Chica y el otro que está en Florida y entonces claro, para esto necesitan un montón de Raptors, entre 24 y 31. Y claro, esto significa que tienen que producir un montón de motores, porque además necesitan motores para hacer pruebas y todo esto. Actualmente producen un Raptor cada 8 o 10 días y creen que en unos pocos meses van a poder producir un Raptor cada 2 días. Y finalmente creen que en el primer trimestre de 2020 van a poder hacer un Raptor al día. Esto es brutal, es un ramp up espectacular. Una pregunta que les hicieron, y esto es muy interesante, es ¿cuándo podría ser el primer vuelo con personas? Pensad que estamos hablando de una nave que todavía no ha volado. Y ya le preguntan cuándo podría volar con personas. Pues Elon Musk tuvo, con perdón, si suena un poco fuerte, tuvo las narices, y no lo digo en un sentido despectivo, sino que me sorprendió por lo ambicioso que es este hombre, porque habló de que ya en 2020 podría lanzar personas al espacio utilizando el Starship. Entonces, le preguntaron cómo podía ser que certificara, que la nave podía conseguir la certificación de seguridad suficiente para poder ir a transportar personas en 2020 cuando todavía no ha volado. Y lo que contestó es que es muy sencillo. Si él consigue ponerse en órbita por primera vez en 6 meses y luego hace muchos vuelos orbitales con el Starship
sin tripulación y entonces demuestra un récord de seguridad muy importante, entonces sí podría enviar. Cree que podría enviar gente al espacio a finales de 2020 con el Starship. Pero como veis, todo esto es un poco sistema Elon Musk. O sea, todo es con una presión enorme, unas velocidades que nadie se las cree y todo tiene que ir perfecto para que funcione así. Pero no nos equivoquemos. Si al final lo hace a finales de 2021, seguirá siendo épico. Absolutamente épico. Luego habló de muchas otras cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar el objetivo de reusabilidad que tiene, que es espectacular. Él querría que cada Super Heavy pudiera hacer 20 vuelos al día. 20 vuelos al día. Esto es como un avión de pasajeros. Y que cada Starship pudiera hacer de 3 a 4 vuelos por día. Y la pregunta pues sería, ¿por qué no 20? Si los Super Heavies podrían hacer 20. Y la razón es que, por la forma en que son las órbitas y en sitios donde se despega y tal, pues, y que las órbitas vistas desde la superficie terrestre son como sinusoides, pues necesita entre 2 y 4 órbitas para resincronizar la posición y entonces poder aterrizar en el sitio correcto. Pero no es, según él, por limitaciones en la capacidad técnica o en la capacidad de reusabilidad. Para finalizar, solo quiero comentar una cosa. Le preguntaron cómo quiere hacer esto, ¿no? De qué método utiliza para poder hacer las cosas tan rápido y tal. Entonces, él comentó varias cosas. La primera, evitar la tendencia a complicar las cosas. Dijo una cosa muy curiosa, que es que la mejor pieza de ingeniería para una máquina es la que no existe. O sea, la que no existe. ¿Por qué? Porque no cuesta nada, porque no tarda nada en construirse y porque nunca falla. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes un diseño y lo puedes simplificar, puedes eliminar cosas, estás ganando. Estás ganando en todos los sentidos, en coste, en tiempo, en calidad, en tasa de errores. Por lo tanto, él dice que le encanta, que lo que más valora en las reuniones que tiene con sus equipos son las propuestas para eliminar cosas, manteniendo la funcionalidad. Y finalmente, comentaba otra cosa muy interesante y que realmente era muy divertida, que decía algo así como que lo rápido es lo correcto, o sea, cualquier plan que sea rápido es correcto, evidentemente no es solo eso, pero si es rápido es un plus enorme y si un plan es lento, es malo, para él es malo. Este es un concepto muy interesante. Este es un concepto muy interesante, que si se puede hacer manteniendo la calidad, realmente todos tendríamos que aprender de él. Un saludo. Hasta la próxima.